Camila Perochena, les dije recién, es una historiadora, es docente, investigadora. Ustedes vieron recién en la presentación, está haciendo una investigación que está ligada a su tesis doctoral sobre el discurso de Cristina Kirchner en el sentido de la manipulación o del uso de la historia en la construcción de un relato político. Vamos a preguntarle ahora por el relato de Fernández también. Y además es una de las responsables de un experimento muy interesante que está siendo muy exitoso, que es unos podcasts de la web de La Nación, que se pueden escuchar también por Spotify y otros medios, sobre las presidencias argentinas, que se llama La Banda Presidencial. Es una historia de los presidentes argentinos que produce un grupo de académicos liderados por Camila y en la que hablan muchos académicos. Sí, totalmente. Invitamos a especialistas en cada uno de los presidentes para difundir lo que se hizo en la historia académica en los últimos 30 años, más o menos. ¿Cómo andamos, Camila? Muy bien. Muchas gracias por estar acá, por la invitación. Gramsci decía que las épocas en las que algo todavía no terminó de morir y en la que lo otro que está viniendo no terminó de nacer, engendran monstruos. Son épocas monstruosas. Sí. Yo no digo que esta sea una época monstruosa, pero es un tránsito el que estamos teniendo hacia el 10 de diciembre de este año bastante problemático. Con dos actores en pugna, un Macri que sigue siendo muy enfático en que él sigue en carrera, Fernández, que me parece le gustaría ser ya presidente, pero tiene que seguir en carrera sin poder decir las cosas que diría un presidente, tiene que seguir siendo un candidato. ¿Cómo ves vos este momento? Yo lo definiría como a esta transición como una suerte de guerra de sucesión. De hecho, Gramsci, esa frase que vos trajiste, la aplicaba para los interregnos. Él decía, bueno, eso es un interregno. Y en parte estaba pensando en las monarquías medievales o en las monarquías modernas, donde justamente los interregnos eran los momentos de amenazas, de posibles insurrecciones, es decir, los momentos en los que se moría un rey hasta que se coronaba el siguiente rey, era el momento de mayor incertidumbre. Y de hecho, durante esa época se creó para evitar esta incertidumbre una suerte de ficción, que es la de los dos cuerpos del rey. Y uno podría hacer una analogía con los dos cuerpos del presidente, teniendo en cuenta esta analogía entre los interregnos. Es decir, los dos cuerpos del rey, ¿qué significa esto? Significa que los reyes medievales y modernos tenían dos cuerpos en una misma persona. Un cuerpo natural, que era el cuerpo que se moría, el cuerpo que comía, el cuerpo que se enfermaba, y un cuerpo político, que era la corona, y que era un cuerpo místico, idealizado, y un cuerpo que no moría nunca. Entonces, cuando un rey se moría, el cuerpo político migraba desde el cuerpo natural del rey muerto al rey sucesor. Esa ficción, por eso la idea de el rey ha muerto que vive el rey, ¿no? Esa ficción lo que hace es generar continuidad, tratar de garantizar estabilidad en un contexto difícil de transición. Bueno, ¿qué pasaba cuando había problemas en la sucesión dinástica? Es decir, cuando había una guerra de sucesión o cuando no estaba muy claro quién iba a ser el próximo sucesor. Bueno, ahí surgían los peores monstruos, como diría Gramsci. Y uno podría decir, bueno, nosotros vivimos las transiciones como si fueran guerras de sucesión dinástica. Siempre. Bueno, esto, digamos, uno podría decir, no tenemos muchas transiciones con cambio de signo político en Argentina. Se pueden contar con los dedos de la mano, de una mano de hecho. Y si pensamos en el bautismo de nuestra primera sucesión presidencial, nos podemos dar cuenta de que ya los conflictos se podían augurar. Y cuando digo en el bautismo de la primera sucesión presidencial de una República Argentina Unificada, hablo de 1868, que es el momento en el cual... Mitre a Sarmiento. Mitre a Sarmiento. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué mirás ese hecho? Esa transición no fue fácil, por lo menos para Sarmiento no fue nada fácil. Sarmiento, que era el candidato ganador, no era el candidato que apoyaba a Mitre en esas elecciones de 1868. Entonces Mitre no estaba muy contento con dejarle el poder a Sarmiento. Y el día del cambio de mando de la sucesión presidencial, después de que Sarmiento va a jurar al Congreso, se traslada a la sala de gobierno, a la Casa de Gobierno, para hacer el cambio de mando. Te aviso que en la anécdota tiene que quedar al final de todo bien Mitre, porque estamos en La Nación. Bueno. No te estoy censurando, ni mucho menos. Voy a hacer lo mejor que pueda, pero no sé si... bien depende para quién, podemos decir. Dale. Depende de quién lo mire. Bueno, cuestión que Sarmiento llega a la Casa de Gobierno, en el camino... Había millares de mitristas gritando ¡Viva Mitre! El pobre Sarmiento confundido. Vamos a volver. Exactamente. Y Sarmiento diciendo como, bueno, se supone que decía, no sabía si responder, si no responder ante tales ofensas. Llega a la Casa de Gobierno, se acerca a la sala...
tenía algunos seguidores, muchos menos de los que tenía Mitre. Mitre era un caudillo popular, ¿no? Mucho menos de los que tenía Mitre en ese contexto. Entra al gobierno, llega a la sala donde se hacía el cambio de mando y Sarmiento lo que ve es que estaba lleno de gente. Una sala donde entraban cientos de personas, 100, 200 personas. Mitre la había llenado con miles de personas. Eso significaba que había gente apretada, subida a muebles, todos apretados uno con el otro. Era como un recital, ¿no? Sarmiento tenía que atravesar la gente, el Mitre Palusa, ¿no? Tenía que atravesar El Mitre Palusa. el Mitre Palusa, toda esa gente para llegar a donde estaba Mitre, que era en el otro extremo, muy tranquilo esperando a Sarmiento. Y Sarmiento cuenta que tuvo que andar a los codazos, a los empujones, a los pisotones. El presidente electo finalmente llega, se hace el traspaso de mando, Mitre se retira de la sala de gobierno y todos los mitristas se van con Mitre y Sarmiento queda solo en esa transición. Y Con sus 2 o 3 amigos. Con sus 2 o 3 amigos. Y Sarmiento dice, fue la transición más innoble y vergonzosa que se ha visto desde la Revolución Francesa. Sarmiento era un poco exagerado. Pero lo que quiero decir es, evidentemente las transiciones políticas con cambio de signo político costaron desde la primera. En la Revolución Francesa hubo algún degollado. Bueno, ¿no? ahí, por eso digo, Sarmiento exageraba bastante. Igualmente, uno podría decir, bueno, ¿qué auguraba esta primera transición? Evidentemente, nos cuesta un poco pensar en los cambios de signo político. Vivimos los cambios de gobierno de diferentes partidos como si fueran cambios dinásticos. ¿Por qué? Bueno, volviendo a lo de los 2 cuerpos, yo creo que porque no distinguimos los 2 cuerpos del presidente. Es decir, nos cuesta distinguir entre el presidente, persona pública, y la autoridad presidencial o la investidura presidencial. Y esto creo que está muy relacionado con la personalización de la política y el personalismo que tiene el Poder Ejecutivo en Argentina. Macri diciendo que si él no va a ser electo, que si él no es el próximo presidente, Argentina va camino a Venezuela o va camino a un régimen autoritario. Claramente esto no contribuye a tratar de distinguir entre los 2 cuerpos del presidente, que de hecho era algo que ya Alberdi, cuando pensaba la Constitución, adelantaba y decía, ¿no? Tenemos que tratar de distinguir entre el presidente como persona y la autoridad pública del presidente. Bueno, la personalización que se suele hacer entre nuestros presidentes hace esto difícil. También un síndrome que creo que padecen los presidentes argentinos y del cual Macri no está exento y Alberto Fernández parece no estarlo tampoco, que es el síndrome de la refundación, ¿no? Si escuchamos los discursos de Alberto Fernández, el discurso que dio el 11 de agosto, el día que ganó, pero también el que dio en el coloquio Ideas, en varios lugares, Alberto Fernández habla de fundar una nueva Argentina, un nuevo sistema. Por supuesto que... Y al mismo tiempo dice, yo quiero una transición tranquila, las transiciones hay que desdramatizarlas, no son solamente un cambio de gobierno, no es un... Pero al mismo tiempo está diciendo, voy a crear una nueva Argentina, ¿no? Entonces, hay una ambigüedad ahí que hace difícil pensar las transiciones relajados, ¿no? Porque no sabemos qué trazos va a tener esa nueva Argentina que se quiere fundar. Sin contar que nos las pasamos fundando o diciendo que vamos a fundar nuevas Argentinas. La gran mayoría de los presidentes democráticos y no democráticos del siglo XX vinieron a fundar una nueva Argentina. Por supuesto que esto no significa que alguien lo haya logrado, eso es una ilusión, es como algo que necesariamente va a frustrarse, no va a funcionar lo de fundar una nueva Argentina, porque la sociedad tiene tradiciones, la sociedad tiene memorias. Ahora todo esto parece agravado, Sí. parece agravado por algo que parece una novedad, por eso te quiero preguntar si realmente lo será, Sí, que es esta polarización entre 2 mundos, ¿no? sí. Porque, digamos, la idea de una ruptura absoluta con la fundación de, como dice Cristina, un nuevo orden, está ligado a que hay medio país que imagina un mundo A y el otro medio país Sí. un mundo menos A, lo que se llama la grieta. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es, ¿la grieta es la excepción o es la regla en la Argentina? Cuando uno mira la historia. Bueno, cuando uno mira la historia, pareciera ser que siempre, odio decir la historia se repite, ¿no? Es algo que los historiadores no nos gusta. Sin embargo... Hay algunas constantes. Hay algunas constantes que es más bien que nos cuesta mucho el pluralismo político. Es decir, nos cuesta mucho
pensar en consensos más allá de las diferencias políticas que tenemos. Y eso es lo que genera la llamada grieta, es decir, los diferentes grupos, desde el radicalismo, el peronismo, siempre se han considerado representantes de una nación, ¿no? Representantes de la nación como un todo, y no representantes de una parte de esa nación, y bueno, y la otra parte piensa diferente, y tenemos que dialogar con la otra parte que piensa diferente, ¿no? Entonces, en las Por eso cada uno quiere fundar un nuevo país. Claro, porque todos dicen hablar en nombre de la nación. Entonces, en la tradición política argentina hay ciertas dificultades no quiero decir para cerrar la grieta, pero sí hay ciertas dificultades para pensar en términos más plurales la política y las tradiciones. Y me parece que siempre, muchos presidentes, digo, Macri, Alberto, vienen a decir que van a cerrar la grieta, pero creo que eso tiene que venir acompañado de ciertas dosis de liberalismo político para poder cerrar la dieta. ¿A qué le llamas liberalismo político? Bueno, con ciertas dosis de tolerancia a las personas, a los grupos o a los sectores que piensan distinto, intentos de consenso. Alberto hace mucho hincapié en esto, es decir, Alberto tiene un discurso mucho más consensualista que el de Cristina en ese sentido. A ver, ¿cómo compararías la forma que tiene él de presentar las cosas con la de Cristina? Bueno, justamente me parece que Alberto no está tratando de pensar la política desde el conflicto y desde el antagonismo, y él lo dice muy claramente muchas veces, es decir, la idea de que no pensar al otro como un enemigo, pensarlo como un adversario político. El problema es que Alberto tiene que convivir en una misma coalición con sectores que piensan la política de diferentes maneras. Entonces, yo entiendo que él trate de dar un discurso mucho más consensualista que el discurso polarizador que tiene Cristina Kirchner y algunos sectores importantes de la coalición. Bueno, si uno se remonta al Alberto del 2007, sí, obviamente esto no lo decía en público, pero mucha gente se lo escuchó, y había amigos de él que lo repetían sí, también, cuando tenían que justificar por qué la candidata era Cristina y no Néstor que sí, podría haberse postulado para la reelección en el 2007, él, en voz muy baja, decía no, porque ahora viene la etapa del kirchnerismo institucionalista, pluralista, ahora viene la parte del liberalismo político, claro, progre. Si en cambio fuéramos con Néstor está tan ensoberbecido que en esta dinámica de acumulación de poder se va a llevar puestas las instituciones. Después pasó todo lo contrario y ahora él recuerda que en realidad la etapa institucional era la de Néstor y la de Cristina era la desviación, ¿no? Bueno, la memoria, ¿no? O sea que es la segunda vez, ¿no? Que va a intentar con... ¿Cómo es lo de la memoria? ¿Vos estás prestando cómo él narra el pasado? Bueno, es que él por el momento no está hablando del pasado. Es decir, la que habla todo el tiempo del pasado y la que hace un uso político de la memoria muy frecuente es Cristina Kirchner. De hecho, en la última presentación del libro en Misiones, comparó la crisis actual con 1989 y con 2001, bajo la idea de la historia se repite, por supuesto sin tener en cuenta todas las diferencias que hay. Alberto por el momento no está haciendo un uso ni obsesivo, no hace un uso del pasado. Salvo un embellecimiento del gobierno de Néstor, ¿no? Salvo un embellecimiento del gobierno de Néstor y esta idea de estoy otra vez haciendo una nueva Argentina, lo cual va un poquito en contradicción con el embellecimiento del gobierno de Néstor, porque si estás haciendo una nueva Argentina, entonces capaz que no querés la del 2003 y 2007. Entonces, permanentemente está este juego entre refundar y restaurar esa Argentina del 2003 en la que yo empecé a sacar a Argentina, que eso sí lo dice, de la crisis. Entonces, me parece que ahí hay una tensión. ¿Cómo lo ves a Macri en esta dimensión de relación con el pasado? Bueno, yo creo que lo de Macri fue un intento de refundación sin darle sentido histórico a esa refundación. Es decir, fue una refundación que creyó que mirar al pasado era tener una mirada nostálgica de la Argentina y que no hacía falta mirar al pasado. Es decir, que se podía pensar en puro futuro, en una Argentina nueva, sin anclarse en ninguna tradición. Y por supuesto, como dije, esto es una ilusión. Edmund Burke ya le decía a los revolucionarios franceses: no pueden pensar que van a ser tabula rasa de todo lo que vino antes que ustedes y que ustedes van a poder fundar una sociedad de cero, como si las sociedades pudieran fundarse de cero. Macri estuvo preso de ese optimismo, ¿no? De esa ilusión de yo voy a refundar, hay que mirar hacia el futuro porque mirar hacia el pasado es tener una mirada nostálgica con una idea
muy cerrada de lo que es hablar de historia, ¿no? Como que creer que siempre es Y nostalgioso. esa especie de omnipotencia o de lo que vos estás describiendo como gran optimismo, ¿vos Sí. crees que tiene algo que ver, explica en algo este curso que tuvieron los hechos y este final del gobierno de Macri? Sí, ni hablar, hay un voluntarismo excesivo, ¿no? Una idea de que yo puedo moldear la realidad con ciertas ideas que tengo y que esa realidad va a ser maleable, sin tener en cuenta que hay una sociedad con tradiciones, con memorias. Digo, yo me acuerdo cuando fue el acuerdo con el fondo. Es como si no hubiesen tenido en cuenta que había una sociedad que tenía una memoria, o sea, que no solamente en términos económicos, pensar simbólicamente lo que significaba un acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Y bueno, porque la sociedad tiene fantasmas del pasado que la están presionando todo el tiempo. Y pareciera ser que se ningunearon o se subestimaron esas fantasmas del pasado en el afán de no tener un relato, ¿no? De esta idea de, bueno, no, el relato es pura manipulación y nosotros no tenemos un relato y dejamos que la sociedad se cree su propia historia, ¿no? Uno elige tu propia aventura. Entonces la sociedad va a crear su propia historia y nosotros no necesitamos de ese relato. Bueno, yo creo que eso fue parte de un exceso de voluntarismo que me parece que se vio en diferentes aspectos del gobierno de Macri, no solamente en la cuestión de la memoria. Vos decís, la historia no se repite, pero parece que estuviéramos en el círculo del eterno, en el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Con las crisis económicas, digo, ¿no? Sí, de hecho, me de nuevo un parece... cepo, de nuevo el dólar, estamos mirando la paridad entre el blue y el... Me parece que el título del libro de Liachi Gerchunov, El ciclo de la ilusión y el desencanto, es lo más gráfico para tratar de entender ¿Por qué? A ver. esa cuestión. Bueno, porque básicamente lo que ellos dicen es que la Argentina pasa por momentos de crecimiento que generalmente están relacionados, bueno, no soy economista, claro, así que Lucas y Pablo, por favor, sigo cualquier cosa, que está relacionado con momentos de ascenso económico, muy relacionados con los términos de intercambio por la dependencia que tenemos a las exportaciones. Y que cuando esos términos de intercambio caen, la Argentina entra en una crisis que implica déficit, que implica inflación, que luego va a derivar en un plan de estabilización, que una vez que se estabilice empieza un nuevo ciclo de ilusión que se va a ver otra vez frustrado con un nuevo ciclo de desencanto. Así que pareciera... Bueno, que estamos entrando hace rato. No, sí, exactamente. Estamos entrando hace rato en una especie de ciclo del desencanto. Lo que sí me parece es que Alberto Fernández cree que podemos entrar en un ciclo de la ilusión muy fácilmente y muy rápidamente, y yo tendría mis dudas de cuán rápidamente puede reabrirse ese ciclo de la ilusión. A ver, ¿cómo pensás que él está pensando el futuro? Bueno, o la dinámica de los meses, del próximo año y medio. Lo que a mí me parece es, él sin duda tiene cierto, aclara que va a ser difícil, pero me parece que en él conviven como dos éticas, diría yo, ¿no? Como una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad, retomando a Weber, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, parece que Alberto Fernández cree, una ética de la convicción, ¿qué significa? Que los líderes políticos pueden tomar decisiones de acuerdo a sus principios sin tener muy en cuenta las consecuencias que esas decisiones pueden tener. Una ética de la responsabilidad implica que a veces los líderes políticos tienen que ir por fuera de sus principios ideológicos porque necesitan otras consecuencias para sus medidas. Yo creo que Alberto en su discurso sobre el futuro conviven en tensión estas dos éticas y cree que se pueden dar las dos al mismo tiempo, ¿no? Cree que sus principios ideológicos van a poder llevarse bien con principios pragmáticos, con cuestiones pragmáticas que él también dice que va a haber que tomar, porque en varias entrevistas estuve diciendo, bueno, no me pregunten qué es lo que voy a hacer, porque básicamente hay que ser pragmático, hay que tener en cuenta el contexto. Pero al mismo tiempo, todo eso que hay que hacer, no lo voy a hacer a costas de los jubilados, no lo voy a hacer a costa de los trabajadores, no lo voy a hacer a costa de aliarme con Estados Unidos, no lo voy a hacer a costa de seguir las reglas que me imponga el Fondo Monetario. Entonces, convive ahí dos éticas diferentes o dos ideas de cómo hacer políticas diferentes, que yo las veo como un poco optimistas. Capaz es un discurso de campaña, ¿no? Capaz es lo que hay que decir ahora. ¿Se parece a Macri en eso? Por el optimismo inicial que decías de Macri de empezar un comienzo absoluto casi ahistórico, ¿no? Sí. Yo no creo que el discurso vaya a ser ahistórico. No en ese sentido. Pero sí en la cuestión del voluntarismo, ¿no? En hasta qué punto la voluntad puede lograr las cosas, ¿no? Pareciera ser que con pura voluntad en Argentina vamos a salir adelante. En eso sí me parece que tienen bastante que ver. ¿Cómo estás viendo
la organización de lo que podría ser el nuevo oficialismo, si es que llegan al poder, sobre todo en relación con Cristina y... Bueno, a ver, yo diría que para pensar el poder que tiene un presidente tendríamos que ver tres dimensiones, ¿no? La dimensión política e institucional, la dinámica político-social y el poder simbólico. En términos de dimensión política e institucional, sin duda Alberto va a tener todo el poder. El lugar del vicepresidente es un lugar institucionalmente muy débil, ¿no? Es un... John Adams decía, porque fue el primer vicepresidente de Estados Unidos, la Constitución de 1787 creó para mí el cargo más insignificante que pueda existir. Entonces, en términos institucionales, yo creo que sin duda Alberto va a tener el control. Ahora, si vemos la dinámica político y social, es decir, la relación con la sociedad civil, con la estructura partidaria, con... Los movimientos sociales. Los movimientos sociales. Yo creo que ahí la cuestión va a estar mucho más disputada. Yo creo que ahí, la figura de Cristina es donde Cristina puede estar haciendo política. ¿No crees lo que cree Mansur, que es que acá ya hay un nuevo jefe? Yo creo que no es un jefe indiscutido. Que los gobernadores vayan a apoyarlo no significa que eso sea un jefe indiscutido. Hay que ver qué quiere hacer Cristina. Capaz Cristina no quiere estar en la política diaria, permanentemente activa. No pareciera ser... cuando vemos las presentaciones de los libros, y no pareciera ser el estilo tampoco de ella. En ese sentido uno podría decir, bueno, la vicepresidencia se puede llegar a reconfigurar con una persona Decías como que ella. hay poder simbólico también. Y poder simbólico. Y ahí yo creo que Cristina sin dudas tiene las de ganar, por lo menos hasta ahora. Por supuesto que no hemos visto un despliegue de poder simbólico de Alberto Fernández porque siempre fue un operador político. Entonces, fue una persona que nunca escenificó la política, ¿no? No tenemos en la cabeza un despliegue de rituales y de carisma, digamos. De carisma en la cual Alberto haya participado, porque no era su lugar en ninguno de los Ahora te quiero hacer una observación, gobiernos. agregarte otro problema a todo lo que estás planteando. Vos decís, bueno, Cristina y ese sector... Sí. La vicepresidencia. Ahora te recuerdo otra cosa. Que si vos hablaras con alguien de la Cámpora, Sí. probablemente te diría, para un poquito, la vicepresidencia y la provincia de Buenos Aires. No estamos solamente en la vicepresidencia con Cristina, estamos en la provincia de Buenos Aires, donde vamos a ser aliados de Axel Kicillof y además donde vamos a tener por lo menos 6 municipios importantes. Esta es una gran novedad. Sí. De que un grupo, que hasta ahora era un grupo de la burocracia legislativa y de la militancia territorial, pasa a tener poder institucional en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí te llevo a otro tema, que es la relación entre la nación y la provincia, entre la presidencia y los gobernadores de Buenos Aires, y en el fondo Kicillof y Fernández con un problema concreto, contante y sonante, que es la coparticipación y el financiamiento de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te imaginas todo eso? Yo imagino así como... Primero, ¿por qué existe ese problema a tu juicio? ¿Por qué la provincia de Buenos Aires y la nación siempre han tenido una relación conflictiva? Sobre todo a partir de la revolución, te diría. O sea, sobre todo Sí, a partir sí. de 1810. Sí. Que, a ver... ¿por qué siempre Sí, pero sobre todo a partir de la idea de crear el Estado Nacional, ¿no? Con mucho conflicto con a los tiros, ¿no? En 1880. 1880, Roca, teniendo que doblegar a la provincia. Entonces, A ver, yo te diría que en el caso de Kicillof, Fernández, así como en el propio Fernández conviven la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, esas dos éticas van a convivir entre la provincia y la nación, ¿no? Me parece que la nación va a tener que llevar adelante una ética mucho más clara de la responsabilidad. La provincia va a ser una pura ética de la convicción, porque también me parece que es la forma en que Kicillof piensa la política, ¿no? Porque Kicillof sí va a estar pensando la política en términos de principios ideológicos que no van a ser transgredidos desde el lugar y no van a ser aceptados. ¿te parece que le negás cualquier dosis de pragmatismo y de realismo? Porque yo tengo mis dudas respecto de eso. De hecho, Kicillof tuvo dosis de pragmatismo y de realismo en los últimos años de su Ministerio de Economía. Entonces, yo diría que no. Ahora, en su disputa con Alberto Fernández puede llegar a tenerla, o puede llegar a ser una cuestión discursiva, no solamente ideológica, pero puede llegar a ser una cuestión discursiva que le sirva para pelear recursos con nación. Última pregunta.
Miraste el discurso de Cristina, miraste el discurso de Fernández. Háblame del discurso de Kicillof. Bueno, a ver, el discurso de Kicillof en la actualidad sigue siendo un discurso que está en equilibrio, ¿no? Porque habla o explica que está teniendo ciertas diferencias, que no piensa igual que Alberto Fernández, pero no va al golpe. Dice que no está de acuerdo con la reforma agraria tal como la plantea Grabois. Entonces, está tratando de tener cierto equilibrio y manteniendo cierto equilibrio que uno podría decir, bueno, es una dosis de pragmatismo. Sin embargo, me parece que no deja de ser un discurso mucho más ideológico y mucho más antagonista, ¿no? Un discurso donde la cuestión del pluralismo no se está pensando de la misma manera en que Alberto está tratando de pensarla y de difundirla. Camila Perochena, interesantísimo como siempre. Gracias. La historia como un punto de vista, siempre enriquecedor, siempre ilumina. Gracias por haber estado acá. Gracias a vos por la invitación. Vamos ahora a un corte y vamos a hablar con Marcos Buscaglia de la complejísima agenda económica que hoy afecta a la Argentina y al mundo, porque ahora se sumó el problema del petróleo. Ya estamos con él. Después, Pancho Olivera y Carola con un whisky que no sé muy bien de qué va a hablar, pero me dijo hay un conflicto que ha aparecido en Cambiemos o en Juntos por el Cambio que va a dar que